Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde las pasiones, los secretos y el drama nunca terminan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les fascina tanto como a mí, en las reconciliaciones que nos roban el aliento, esas que nos hacen creer de nuevo en la magia del amor, que nos hacen suspirar y soñar despiertos. Y no estoy hablando de cualquier reconciliación, no. Hoy vamos a hablar de esas reconciliaciones secretas, esos reencuentros inesperados que surgen tras una noche mágica, bajo la luz de la luna de Estambul, esas que nos dejan con la boca abierta, el corazón latiendo a 1000 por hora y una sonrisa tonta dibujada en la cara. ¿Están listos para desvelar algunos de los momentos más épicos y románticos de nuestras series turcas favoritas? Pues pónganse cómodos, acomódense en su sofá, sírvanse una taza de té turco, que esto está a punto de comenzar y no querrán perderse ni un solo detalle. Pero antes de entrar en detalles, antes de adentrarnos en este mar de emociones, si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este santuario de las novelas turcas, te invito, te suplico, que te suscribas a nuestro canal. No querrás perderte ni un solo detalle, ni un solo chisme, ni un solo giro inesperado de las mejores series turcas, las últimas novedades, los salseos más jugosos, las noticias más frescas y, por supuesto, las reconciliaciones más épicas. Activa la campanita, esa pequeña y mágica campana, para que no te pierdas ni un solo vídeo. Ahora sí, con la emoción a flor de piel, con el corazón latiendo con fuerza, empecemos con esta aventura llena de romance, emoción, pasión y sobre todo, muchísimas reconciliaciones que nos harán creer de nuevo en el amor. Hoy vamos a hablar de esa chispa, ese reencuentro que todos anhelamos después de una tormenta, esa brisa suave que llega tras la tempestad, ese rayo de sol que ilumina la oscuridad. Vamos a explorar esas relaciones que resurgen de las cenizas, como el ave fénix, a veces en secreto, tras una noche que lo cambia todo, una noche que transforma el odio en amor, la tristeza en esperanza. Y para ilustrar este tema tan apasionante, este tema que nos roba el sueño y nos hace suspirar, he seleccionado algunas series turcas que, en mi humilde opinión, retratan a la perfección estas reconciliaciones que nos hacen suspirar, esas reconciliaciones que nos hacen creer, una vez más, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Prepárense para un viaje de emociones. Empezamos, como no podía ser de otra manera, con la historia que ha inspirado el título de este vídeo, la chispa que ha encendido la llama de nuestra pasión por las reconciliaciones épicas, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Aunque no sea una serie en sí misma, sino una pareja que traspasó la pantalla, que nos hizo creer en la magia del amor fuera de la ficción, su historia es el ejemplo perfecto de esas reconciliaciones que todos anhelamos. Hablamos, claro está, de Sen Kalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en cada rincón del planeta, desde Latinoamérica hasta el lejano Oriente, un fenómeno que trascendió fronteras y unió a personas de diferentes culturas a través del poder del amor. El género, como ya he dicho, es la comedia romántica, esa que nos saca una sonrisa a la vez que nos hace creer en el amor verdadero, esa que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y de las formas más locas. Los actores principales, obviamente, son Hande Erçel, que interpreta a la inolvidable Eda Yıldız, una joven florista con sueños de grandeza, un espíritu libre y un corazón de oro, y Kerem Bürsin, que da vida al carismático Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo, un hombre de negocios aparentemente frío y calculador que, poco a poco, se deja conquistar por la magia de Eda. La trama nos presenta un contrato de noviazgo falso, una farsa que se convierte en la más hermosa de las verdades, una prueba de que el destino tiene planes misteriosos y que el amor puede surgir donde menos lo esperamos, que por supuesto, termina convirtiéndose en una historia de amor genuina, apasionada y llena de altibajos. Y es que la magia de esta serie, más allá de la trama, más allá de los diálogos ingeniosos y los momentos cómicos, reside en la química arrolladora, en la conexión palpable, en la electricidad que se sentía en el aire cada vez que Hande y Kerem compartían escena. Si bien su relación en la vida real terminó, un final que dejó a muchos de sus seguidores con el corazón roto, no podemos negar que la magia que transmitieron en la pantalla, esos momentos de tensión romántica, esos roces que encendían la chispa del amor, esas reconciliaciones después de cada malentendido, cada pelea, cada separación temporal, nos hicieron creer en un amor que trascendía la ficción, un amor tan fuerte y poderoso que parecía capaz de conquistar el mundo. Su conexión era tan palpable, tan intensa, que muchos de sus seguidores aún sueñan con una reconciliación, una noche mágica, un encuentro fortuito que los vuelva a unir, que reavive esa llama que nunca se apagó por completo. Y de ahí precisamente surge el título de este vídeo, de esa esperanza latente, de ese anhelo compartido por millones de fans.
Aunque el reencuentro secreto sea más un deseo, un sueño compartido, una fantasía de los fans que una realidad tangible, la esencia de su historia en la serie es el ejemplo perfecto de esa reconciliación que todos esperamos, de ese reencuentro que nos hace creer que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. La química entre ellos es, sin duda, el ingrediente secreto, la fórmula mágica que hizo que la serie fuera un éxito mundial, un fenómeno imparable que conquistó corazones y generó una legión de seguidores leales en todo el mundo. Un dato interesante, una pincelada de la historia tras las cámaras, es que la producción tuvo que enfrentar algunos problemas debido a la pandemia, un desafío inesperado que puso a prueba la creatividad del equipo, pero eso no impidió que la historia de Eda y Serkan siguiera conquistando corazones, que su amor siguiera brillando con intensidad y que la magia de su reencuentro, aunque fuera en la pantalla, nos siguiera haciendo soñar. Cambiamos de tercio, aunque no de intensidad, aunque seguimos con el corazón latiendo con fuerza y la emoción a flor de piel, y viajamos a otra joya turca, una obra maestra del drama romántico, **Karasevda**. En esta ocasión, nos adentramos en el drama romántico más puro, ese que nos hace llorar a mares, ese que nos deja con el corazón en un puño, ese que nos muestra el lado más oscuro y doloroso del amor. Los protagonistas de esta historia son Burak Özçivit, en el papel del inolvidable Kemal Soydere, un joven de clase media con un gran sentido de la justicia, un hombre de principios que lucha por sus ideales, y Neslihan Atagul, que interpreta a la atormentada Nihan Sezin, una chica de la alta sociedad atrapada en un mundo de convenciones sociales, una mujer que sacrifica su felicidad por el bienestar de su familia. La trama nos narra la historia de un amor prohibido, un romance que lucha contra las diferencias sociales, contra las intrigas familiares, contra los secretos del pasado y las maquinaciones del presente. Y aquí, en este universo de dolor y esperanza, es donde encontramos esas reconciliaciones que tanto nos gustan, esas explosiones de emoción, esos reencuentros que nos hacen suspirar, aunque no siempre sean un camino de rosas, aunque a menudo estén marcados por el dolor y la desesperación. La relación entre Kemal y Nihan está plagada de obstáculos, de separaciones dolorosas, de malentendidos que parecen imposibles de resolver, de reencuentros llenos de tensión, emoción y una pasión que nunca se apaga. Cada vez que parece que la historia ha llegado a su fin, que el destino ha trazado un camino diferente para ellos, una noche, un encuentro inesperado, una mirada furtiva, un roce de manos, reaviva la llama del amor, aunque a menudo ese encuentro sea breve, doloroso, un recordatorio de lo que pudo ser y no fue, la esperanza de una reconciliación definitiva. Una reconciliación que selle su amor para siempre, siempre está presente, como una luz en la oscuridad. La fuerza de esta serie reside en la intensidad de las interpretaciones, en la capacidad de los actores para transmitir la desesperación, la pasión, el dolor y la esperanza de los protagonistas, en esa conexión mágica que nos hace sentir el drama en nuestra propia piel. Un dato curioso, un dato que habla del impacto que tuvo esta serie en el mundo, es que Karasevda fue la primera y única serie turca en ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela, un logro que subraya su calidad, su excelencia y el impacto que tuvo en el público de todo el mundo, un reconocimiento merecido a una historia que nos hizo llorar, soñar y creer en la fuerza del amor. Ahora nos vamos con otra serie con un tono ligeramente diferente, aunque la emoción y la intensidad siguen siendo los protagonistas, pero que también tiene esas reconciliaciones que nos hacen vibrar, esos momentos de reencuentro que nos dejan sin aliento. Me refiero a **Kukur**, un drama de acción que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia, en un universo de violencia, lealtad y traiciones. En esta serie la historia de amor se entrelaza con la violencia, con las luchas de poder y las intrigas, creando un cóctel explosivo que nos mantiene pegados a la pantalla, un torbellino de emociones que no nos da respiro. Aras Bulut İynemli interpreta a Yamak Koval, un joven que regresa a su barrio natal para hacerse cargo del negocio familiar, un hombre que se debate entre la lealtad a su familia y su deseo de una vida diferente, y Dilan Cizekdeniz da vida a la valiente Sena, una mujer que se debate entre el amor y la lealtad, que lucha por encontrar su lugar en un mundo peligroso y caótico. La relación entre Yamak y Sena es el punto de anclaje emocional en medio de tanta violencia, es la luz en la oscuridad, el oasis de paz en el desierto de la mafia. Sus reconciliaciones, a menudo marcadas por el peligro y la desesperación, son momentos de gran intensidad dramática, escenas que nos hacen contener la respiración, que nos muestran la fragilidad y la fuerza del amor en un mundo donde la vida no vale nada. Cada reencuentro tras una separación forzada, tras un malentendido, tras una lucha, se siente como un respiro en la tormenta, una oportunidad para reafirmar ese amor que parece imposible, un amor que desafía todas las reglas y que se niega a desaparecer.
La serie es un claro ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en los entornos más oscuros, en los lugares más peligrosos y que incluso en medio del caos, la esperanza siempre tiene un lugar. Un dato interesante, una curiosidad que nos habla de la complejidad de esta serie, es que Kukur no es una serie para todos, su alto contenido de violencia, la complejidad de la trama y la crudeza de algunas de sus escenas la hacen una propuesta arriesgada, pero precisamente por ello, por su valentía y su originalidad. Es una de las series turcas más aclamadas por la crítica y el público, una serie que no deja indiferente a nadie. Ahora cambiamos radicalmente de estilo y vamos a una serie con una ambientación histórica, que nos transporta a un pasado glorioso, pero que también tiene esa chispa de reconciliaciones que tanto nos gusta, esos momentos que nos hacen suspirar y soñar con amores prohibidos. Hablo de ***MYZYL***, una superproducción que nos transporta al corazón del Imperio Otomano, con sus intrigas palaciegas, sus romances prohibidos, sus luchas por el poder y sus secretos mejor guardados. En esta serie el amor se convierte en un arma de poder, en una herramienta para ascender en la jerarquía social y las reconciliaciones son aún más complicadas debido a las dinámicas políticas, a las estrategias de conquista y a los juegos de manipulación. Ali Tergenk interpreta al sultán Suleimán, un líder poderoso y carismático, un hombre que se debate entre su deber como emperador y sus deseos como ser humano, y Mary Muzerli y posteriormente Baydepercin, dan vida a la inolvidable Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en una de las mujeres más influyentes de la historia, una mujer astuta, ambiciosa y apasionada que lucha por su amor y por el poder. La relación entre Suleimán y Hürrem es un claro ejemplo de cómo las reconciliaciones pueden ser tanto apasionadas como estratégicas, una mezcla de amor y ambición, de pasión y cálculo. Sus encuentros, a menudo después de grandes conflictos y separaciones dolorosas, están cargados de tensión sexual, de deseos reprimidos, de miradas que hablan más que 1000 palabras y de ambición, una combinación explosiva que nos mantiene pegados a la pantalla. La serie demuestra que el amor y el poder son una combinación explosiva, que pueden coexistir, que pueden reforzarse mutuamente y que las reconciliaciones pueden ser tanto un acto de amor, una muestra de pasión, como una jugada política, una estrategia para consolidar el poder y eliminar a los rivales. Un dato interesante, una curiosidad que nos habla del impacto que tuvo esta serie en la sociedad turca, es que ***MYZYL generó controversia en Turquía por su representación del sultán y la vida en el harén, una visión que se alejaba de la imagen tradicional y que provocó debates y críticas, pero aún así, a pesar de la polémica, se convirtió en un fenómeno global, una serie que trascendió fronteras y que conquistó corazones en todo el mundo. Y para terminar este viaje por las reconciliaciones épicas, este recorrido por los momentos más apasionados de las series turcas, porque el tiempo vuela cuando hablamos de novelas turcas, vamos a mencionar ***Erkenci Kust ***, otra comedia romántica, pero con un toque diferente. Una serie que nos muestra el lado más divertido y ligero del amor, sin dejar de lado los momentos de emoción y pasión. Can Yaman interpreta al aventurero Can Divit, un fotógrafo trotamundos que vive la vida sin ataduras, un espíritu libre que decide cambiar su vida por amor, y Demet Özdemir da vida a la soñadora Sanem, una joven que trabaja en una agencia de publicidad, una chica inocente y apasionada que busca su lugar en el mundo. La historia de amor entre Can y Sanem es pura diversión y romanticismo, una montaña rusa de emociones que nos hace reír, suspirar y creer en la magia del amor. Sus reconciliaciones, tras malentendidos y situaciones cómicas, son siempre un bálsamo para el alma, una caricia para el corazón, una muestra de que el amor siempre encuentra la forma de superar los obstáculos, incluso los más absurdos. Y aunque a veces la serie se aleja de esos momentos más dramáticos, siempre nos brinda escenas de reencuentros mágicos, ya sea tras una separación en el bosque, tras una noche de malentendidos que se termina con una promesa de amor o tras un viaje que les permite reencontrarse y reafirmar sus sentimientos. Los protagonistas de esta serie demuestran que incluso en medio de las situaciones más locas, en las circunstancias más inesperadas, el amor siempre encuentra el camino, que la conexión verdadera es más fuerte que cualquier obstáculo y que el destino siempre tiene una sorpresa reservada para nosotros. Un dato curioso, un detalle que añade un toque de magia adicional a la historia, es que la serie se grabó en locaciones paradisíacas en Estambul y sus alrededores, escenarios que hacen aún más bellas las escenas de reencuentro y que nos transportan a un mundo de ensueño. Y con esta última serie, con este último suspiro de emoción, llegamos al final de este viaje por las reconciliaciones secretas y mágicas de las series turcas, un recorrido por las historias que nos han hecho vibrar, soñar y creer en el amor verdadero.
Como hemos visto, el amor siempre encuentra la forma de resurgir de las cenizas, incluso tras las mayores tempestades, incluso tras los momentos de mayor dolor y desesperación. Y estos reencuentros, ya sean intensos, románticos, estratégicos, o incluso cómicos, nos demuestran que la esperanza nunca se pierde cuando el amor es verdadero, que la conexión entre dos personas puede superar cualquier obstáculo y que la magia del amor siempre encuentra el camino. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al prepararlo, que hayan sentido la misma emoción, que hayan suspirado y soñado con las reconciliaciones épicas de nuestras series turcas favoritas. Me encantaría saber cuáles son sus reconciliaciones favoritas, cuál es esa escena que les hace suspirar, cuál es ese momento que les ha robado el aliento. Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber cuáles son sus momentos preferidos. No se olviden de dar like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos amantes de las novelas turcas, con aquellos que comparten esta misma pasión, y sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas. Hasta la próxima y que la magia del amor siempre los acompañe, que los reencuentros sean siempre una bendición y que sus corazones sigan latiendo con la misma intensidad que los nuestros. Adiós mis apasionados de las novelas turcas, hasta la próxima aventura.